Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 FM. Y bueno, pues es martes de análisis económico y financiero. Y bueno, está con nosotros ya listo Pablo Reina y ahora estaremos abordando el tema del PIB para este 2022. ¿Cuánto va a valer o cuánto va Hombre, ¿cómo nos va a ir? Está a... esto tremendo, bueno, para las personas que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales, el Producto Interno Bruto no es otra cosa más que la cantidad de bienes y servicios que se generan a nivel país, producto de la producción y los servicios que ofrece la gente y las empresas. Y hablábamos de un crecimiento del 5%, se veía una expectativa bastante positiva por parte de gobierno y decíamos, es que ya estamos saliendo, ya estamos viendo la luz al final del túnel, pero realmente no, seguimos todavía un poquito estancados y el pronóstico que se tenía era de un 5%, significaba que íbamos a empezar a crecer, a producir, a vender, a generar empleo, todo pintaba perfectamente, pero dada la situación que se está dando ahorita con el COVID, dado las reformas que se están dando, como que el sector privado no le está pareciendo mucho algunos temas relacionados con inversión en materia energética. Las inversiones que se están haciendo debería de generar un impulso al desarrollo económico, pero bueno, el tema es que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, solamente vamos a crecer 2.6%. Y aún así se afirma que no vamos a entrar en ninguna recesión. La realidad de las cosas es que en los últimos 2 trimestres hemos estado en puntos muy bajos que pudiéramos llegar a pensar que estamos en una recesión. Por ejemplo, el tercer trimestre del 2021, hablamos de que caímos 0.4%, en el tercer trimestre 0.1% y se requieren 3 trimestres para estar considerados como un punto de recesión. Pero analizando un poquito el tema, el Fondo Monetario Internacional le da una estimación un poquito arriba de lo que marca la Secretaría de Economía, que es del 2.8% del Producto Interno Bruto, pero tenemos ciertas cosas que están en desventaja y que no nos van a permitir crecer. Número uno, tenemos una inflación del 7.37%. Ese es un obstáculo bastante fuerte para que la gente no esté comprando o consumiendo, porque los precios están subiendo. Y este es un dato el más alto que hemos tenido en por lo menos 20 años. También vamos a tener un problema de deterioro del poder adquisitivo con esta inflación y básicamente pues esto no nos va a permitir ese crecimiento. Ahora, haciendo un poquito de memoria, a pesar de que en el 2021 crecimos alrededor del 5%, que no se nos olvide, en el 2020, cuando llegó a su más baja la profundidad del crecimiento del Producto Interno Bruto, caímos 8.4% real. El hablar de un 5% no significa que estemos bien o que estemos avanzando de una forma espontánea, sino que es me caí, me levanto, pero no avanzo. Válgame la expresión y la forma tan sencilla como le pongo. Yo me caí 8.4 y ahorita estoy creciendo un 5%, pero de una caída que es real. Es importante mencionar que para poder clasificarnos nosotros en este criterio de recesión, tenemos que evaluar varios puntos para poder tomar la decisión si de alguna manera realmente estamos en recesión. Primeramente, el primer criterio que se toma es que tenemos que estar por lo menos 3 trimestres con caídas. Aunque el tercer trimestre del año pasado equivale a 0.4 y el cuarto trimestre del 2021 a 0.1, estamos hablando que es un diferencial muy pequeño que pudiera no malinterpretarse como una recesión. Ese es el primer criterio. Tendríamos que esperar a que el primer trimestre del 2022 tenga una caída más notoria, entonces ya estaríamos hablando de palabras mayores. Ahorita es como que tengo dolor de cabeza, pero se me quita con cualquier pastilla sencilla, pero cuando ya tengo una migraña, este sería el dato del tercer trimestre de este año, ya estaríamos en un problema en donde no crecemos, no vendemos, no generamos empleo y tienes la variable de la inflación que no te permite. El segundo criterio
tiene que ver qué tan profunda es la contracción de la economía. Cuando hablamos de profundidad, estamos hablando de que, oye, caímos demasiado, seguimos cayendo, pero estamos prácticamente muy cerca del cero, cero crecimiento, pero negativo. Entonces, ese criterio no se puede aplicar para un periodo de recesión. Y la tercera es que alguna actividad de las importantes de la economía estén cayendo en forma abrupta. Estamos hablando si la agricultura, el sector industrial o de servicio cae abruptamente y tiene un impacto negativo en el empleo. Ahí estaríamos hablando de que entramos en un proceso de recesión sin necesidad de consultar a los dos puntos anteriores. Aunque se ha mantenido la tasa de desempleo en un 4%, esto equivale casi a 3.500.000 personas que intentan buscar un empleo y no lo consiguen. Esto todavía pues, se mantiene estable. La preocupación sería cuando en el tercer trimestre tengamos una caída y a la vez se incrementa el desempleo. O sea, la tasa del 5 se va a un 6 o a un 7. Entonces ya tienes dos criterios para poder decir, ¿sabes qué? Si estamos en recesión, tenemos un problema fuerte y es muy probable que vayamos a empezar a experimentar bajas ventas, no poder vender, pérdida de empleo y muchos detallitos que pudieran estar ahora sí que dentro de la balanza del criterio de una recesión. Digo, lamentablemente estamos hablando de números muy, muy negativos. Seguimos dependiendo fuertemente de lo que hace el gobierno de Estados Unidos para impulsar y reactivar la economía mexicana y también lo que hacen con las reservas los conciudadanos de mandar dinero a nuestro país que también representa un ingreso adicional. Si tú le quitas el dinamismo norteamericano y le quitas las remesas, ahora sí que Dios nos preste confesados, porque no tendríamos un equilibrio. La economía interna no está siendo suficientemente fuerte como para poder evitar esta situación negativa. Está tremendo, Pablo, el tema del Producto Interno Bruto y la presión parece ser que es inflación y Omicron, ¿no? Todavía. Exactamente. Desafortunadamente, la distribución del ingreso se está yendo a otras partes. Ya lo habíamos comentado anteriormente. La gente tiene un presupuesto y en lugar de salir a consumir en un restaurante, viajar, ir al cine, ir de compras, comprar algo, lo está utilizando en medicamentos. Las famosas pruebas de COVID, las medicinas que requieren para algún tratamiento, los gastos en cubrebocas. Entonces, el presupuesto está ahorita más enfocado al tema de salud que al tema económico. La gente le va a pensar dos, tres veces para poder tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Resguardo? ¿Mantengo el dinero para comprar? Entonces, esos sectores, el sector de la medicina, pues es el que en teoría se está viendo más beneficiado, pero por una situación en el que el COVID pues está jugando un papel muy importante. El COVID y las malas políticas públicas, porque el hecho de que la autoridad no esté teniendo los espacios, el abasto de medicamentos y las pruebas suficientes para la población, Ujú. está de alguna manera, privatizando la salud y le está Sí, costando más a las familias, mexicanas, y tomar este tipo de decisiones que estás mencionando. exactamente. Tiene que haber un equilibrio entre iniciativa privada, gobierno, para poder equilibrar esta situación. O sea, con el puro presupuesto de gobierno no te va a ser, no va a ser suficiente. Escuchaba yo que con la reforma energética, por ejemplo, iban a bajar los costos de la luz. No, no se trata de bajar los costos de la luz, se trata de eficientar la productividad y que vía productividad pudiéramos tener nosotros ese beneficio vía recibo. Entonces, para eso tú necesitas no asumir el riesgo que pudiera contraer esa generación. ¿Por qué? Porque tú vas a decir, voy a invertir en energía, voy a invertir en refinación de gasolina. De repente te dicen, oye, todos los automóviles vienen eléctricos. Vamos a ser un país, pobre país rico, rico porque hay mucha abundancia, pero pobre porque no estamos aquí a vendérselo. El Así es. fenómeno que tiene Venezuela, Venezuela tiene que intercambiar petróleo por pañales, por toallas íntimas, por medicamentos, porque no le sirve estar inundado en petróleo porque el petróleo ya no tiene ese valor Ya no que tienes tenía en tiempos anteriores. Entonces tienes que moverte en base a la tendencia energética y lo que están haciendo el resto de
del mundo, si no vamos a terminar con autos, ahora sí que altamente contaminantes, autos con alto consumo de gasolina, cuando el resto, una vez me subí yo a un auto híbrido, me llamó mucho la atención porque la persona que lo conducía, te era un auto del año, le pregunto, oye, si no es indiscreción, ¿cuánto pagas de gasolina? Y me dijo 250 pesos, dijo, a la semana, dice, no, al Mm. mes, eso es lo que yo me gasto. Tiene una batería que se recarga constantemente en caso de que llegue a niveles bajos, entra a la parte de gasolina, vuelve a recargar la batería. Dices tú, si yo empiezo a calcular el consumo de gasto mensual de gasolina y esta persona viaja, dice, yo estaría pagando en promedio de 10 a 15 mil pesos de gasolina, dice, mensualmente, cuando ahorita yo estoy pagando 250 pesos mensuales de gasolina. Esa es Así la es. gran diferencia. Sí, tienen como 23 o 24 kilómetros por litro de gasolina de rendimiento, más o menos. Sí, Pues ya exactamente. escuchamos hoy, Pablo Reina. Muchas gracias, Pablo, por compartir con nosotros esta información, pues tan importante que sirve mucho para entender qué está pasando y que quienes nos escuchan aquí a lo largo de la costa del Pacífico, pues tomen mejores decisiones. Muchas gracias, Un Pablo. saludo a todos allá en Baja California. Nos vemos el jueves.